Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 22 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias del frente político local para que arranquemos pues todos el día bien informados. Voy a empezar con una noticia internacional que tiene, digamos, interacción con el Perú. Me refiero a el hecho de que en Brasil el juez supremo José Antonio Dias Toffoli anuló ayer varias decisiones judiciales contra Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora del mismo nombre, en el marco del caso Lava Jato, y suspendió los procesos en su contra, según informa El Comercio. Este juez supremo brasileño ha considerado que se tomaron medidas, entre comillas, arbitrarias contra este personaje, tomando como base conversaciones legalmente interceptadas entre el entonces juez Sergio Moro y el entonces fiscal Deltan Dallagnol, que revelan niveles de coordinación que irían pues más allá de lo razonable, porque jueces y fiscales no deberían jugar en pared porque el fiscal es parte del juicio que el juez tiene que resolver imparcialmente. No es la primera vez que este juez supremo, Dias Toffoli, toma medidas que afectan el desarrollo del caso Lava Jato. Antes anuló pruebas que se habían obtenido, según él, de manera irregular y prohibió a los directivos de Odebrecht declarar, por ejemplo, en el juicio contra Ollantumala en el Perú. Cosa que no ha reconocido la Fiscalía peruana. En Brasil hay quienes cuestionan la imparcialidad de Dias Toffoli por haber estado antes vinculado al Partido de los Trabajadores del actual presidente Lula da Silva y piensan que con Lula nuevamente en el poder se está ejerciendo algún tipo de influencia para que las cortes favorezcan de alguna manera a las constructoras brasileñas y sus dueños y ejecutivos por casos de corrupción basados en hechos ocurridos durante la anterior presidencia de Lula, considerando que fue este último el que impulsó pues, la internacionalización de estas compañías y que él mismo ha estado procesado y encarcelado por vínculos con la corrupción. En lo que respecta al Perú, la pregunta que surge inmediatamente es si estas decisiones judiciales que se están tomando en Brasil van a afectar los procesos que se llevan a cabo en el Perú. He visto rápidamente que han salido algunos especialistas a decir que no, porque, digamos, esta última decisión afecta los casos en los que Marcelo Odebrecht no había admitido culpabilidad, pero sigue en pie los testimonios que le ha dado, digamos, en los casos en los que sí ha admitido culpabilidad. En el caso peruano, recuerda El Comercio, Marcelo Odebrecht es solo testigo, no colaborador eficaz. Es difícil para mí decirles con absoluta certeza si es que esto va a afectar o no los casos en el Perú. La Fiscalía peruana naturalmente tiene un incentivo muy fuerte para salir a decir que no, igual la Procuraduría, para que no parezca como si se están cayendo pues, estos casos que involucran a Odebrecht, particularmente los que implican a políticos en el Perú. Lo que sí puedo hacer es compartirles algunas impresiones personales sobre un tema que es esencialmente controversial, pero aquí van. Mi impresión es que sí se cometieron en Brasil excesos que ponen en entredicho que estos casos se hayan conducido con absoluta independencia e imparcialidad. Sí parece haber habido niveles de coordinación entre el juez Moro y el fiscal Dallagnol que parecerían revelar que actuaron en tándem cuando eso no corresponde, porque como les decía, uno resuelve los casos del otro. Es decir, estas coordinaciones podrían revelar que el juez está dejando de ser imparcial. Eso no significa que Odebrecht no haya cometido los crímenes que todo hace parecer sí cometió. Significa que los operadores de justicia que vieron estos casos cometieron, quizá con buena intención, pero cometieron errores que, para explicarlo en sencillo, es como si se hubiesen metido un autogol, porque su trabajo no fue tan impecable como debió haber sido. Ojalá esos errores no hayan sido tan determinantes como para hacer que se caigan los casos. Y esa es la misma preocupación que tengo respecto de Lava Jato en el Perú. Vale decir que los errores que también han cometido los fiscales peruanos, como forzar que se tipifiquen ciertos casos de políticos como de lavado de activos cuando no correspondía, no hagan pues que se caigan estos casos. Hay algunos donde sí la evidencia es muy contundente y los delitos que se imputan son otros, como el caso de Toledo, por ejemplo. Pero tengo otra crítica más fundamental de cómo se han manejado los casos vinculados a Lava Jato en el Perú. Creo que la Fiscalía peruana prefirió lanzar toda su artillería contra los políticos que aparecían involucrados en actos de corrupción de empresas como Odebrecht, OAS y demás,
pero para ir detrás de estos políticos aceptó ser más bien condescendiente, en mi opinión, con las empresas mismas, sus dueños y sus directivos. Por eso yo sintonizo con el reclamo que tienen algunas personas, en el sentido de que la Fiscalía ha tratado a Odebrecht, por ejemplo, con guantes de seda. Yo pienso que nuestro sistema de justicia no ha sancionado a las empresas presuntamente corruptas, en estos casos, con la severidad que merecen, porque se les vio más bien como un medio para ir contra los políticos. Y lo que sería funesto en este caso es que las empresas hayan pasado piola, como se dice, y que los casos contra los políticos terminen cayéndose también por errores de la Fiscalía. Ahí sí estaríamos pues en el peor de los mundos. Al comentarles sobre el más reciente escándalo en el que se ha visto involucrado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, yo les dije que es absurdo sobredimensionar también las culpas de Odebrecht, OAS y demás, porque tampoco es cierto, por ejemplo, que el problema de tráfico en Lima se deba solamente a estas empresas. Esta es una exageración. Pero entre exculparlas por completo y convertirlas en culpables de todo, hay un punto intermedio en el que lamentablemente no estamos. Repito aquí, yo creo que como país hemos debido ser mucho más severos en sancionar a estas empresas, a sus dueños y a sus ejecutivos corruptos. Y sí encuentro que hemos dejado que se la lleven pues muy fácil. Ok, paso a otro tema. Se arma un lío grande por el sueldo que está ganando el nuevo, entre comillas, vocero de la presidenta, Freddy Hinojosa, porque, como les he comentado anteriormente, este cargo no existe como tal y el vocero oficial del gobierno es el primer ministro. Entonces, hay gente que está diciendo que Hinojosa no debería estar ganando pues 25.000 soles al mes por ejercer una responsabilidad que no le corresponde. Hay que recordar aquí que la presidenta Dina Boluarte lleva más de un mes sin responder directamente a los medios. Sus últimas declaraciones a la prensa datan del 5 de abril. Hinojosa se ha convertido pues en la barrera que ella pone para que los medios no lleguen a ella y para tener pues una coartada y poder decir que sí los está atendiendo, porque para eso está Hinojosa. El gobierno ha salido a decir que Hinojosa gana 25.000 soles al mes, no por ser vocero de la presidenta, sino porque eso es lo que le corresponde ganar como jefe de gabinete técnico de la presidencia de la República, y eso es correcto. El problema aquí no es que Hinojosa gane lo que corresponde a ese puesto, el problema es que tenga una responsabilidad de vocería que no debería tener porque no guarda coherencia, digamos, con nuestro sistema político. Me tomo unos segundos para explicar esto. Quizá hayan escuchado ustedes a algún abogado decir que la persona que ejerce la presidencia es políticamente irresponsable. Quizá coincidieron pensando que lo que estaban diciendo debía entenderse en sentido literal, pero esto tiene un significado especial en términos jurídicos. Significa que el presidente o la presidenta no puede hacer algo por sí solo. Todos sus actos tienen que ser refrendados por al menos un ministro. ¿Por qué? Porque si ese acto termina siendo un desastre, quien asume la responsabilidad política es el ministro que lo refrendó, no el presidente. Esto es lo que pasa, digamos, cuando sale censurado, por ejemplo, un ministro por algo que fue firmado por él y la presidenta, pero el que paga pato, como se dice coloquialmente, es el ministro. Y la razón por la cual existe esto es para proteger la estabilidad de la presidencia de la República, que el ministro sea más bien el fusible. Muy bien, dentro de esta lógica, el primer ministro es el que habla a nombre de la presidenta, es el vocero oficial del gobierno, de manera que si dice pues una pachotada, el que paga los platos rotos es él. Entonces, la presidenta en el Perú no necesita tener un jefe de gabinete técnico que actúe como vocero. Para eso está, digamos, el primer ministro. Gustavo Adrianzen, el actual premier, lo entiende así y sale pues a decir que él es el vocero oficial del gobierno, pero tampoco se atreve a cuestionar el que la presidenta haya puesto a Hinojosa como vocero suyo. Por esto, como les digo, no es correcto que exista esta figura, simplemente es funcional a los intereses de Dina Boluarte, porque ella no quiere tener que responder directamente a la prensa. Y aun cuando el premier sea el vocero oficial del gobierno, igual tenemos un régimen político en el Perú que es presidencialista o semipresidencialista, en el cual la presidenta representa a toda la nación, así que tampoco puede eximirse ella por completo de rendir cuentas y de responder las preguntas de la prensa. Está mal que lo esté haciendo utilizando pues esta figura de Hinojosa, y no está mal por ser Dina Boluarte, estaría mal de cualquier presidente. Espero haya quedado un poquito más clara, digamos, este tema por la explicación que les acabo de dar, pero pasando a otros asuntos, veo que sigue pues el lío en la Procuraduría General del Estado. María Carhuajulca, quien ha sido repuesta por el Poder Judicial como Procuradora General, fue a la sede de la institución dispuesta a asumir nuevamente pues sus funciones, habiendo pasado ya más de una semana desde que se emitió ese fallo judicial, pero no la dejaron entrar. Si bien la Procuraduría es un organismo autónomo, está adscrito al Ministerio de Justicia, como recuerda el Comercio, así que esta negativa a aceptar la reposición de Carhuajulca puede asumirse como algo que está convalidando el propio gobierno. De hecho, así lo dio a entender ayer
en un comunicado diciendo el Ministerio de Justicia que no acata el fallo porque cree que todavía existe una controversia jurídica y que el Poder Judicial no ha dicho explícitamente cómo se tiene que ejecutar su orden. Por otro lado, hoy se evalúa en el Poder Judicial el pedido que se ha hecho para suspender a Patricia Benavides del cargo de Fiscal Suprema por 36 meses. Había cuenta de que la suspensión que ya pesa sobre ella vence este 6 de junio. Quien pide esto es la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, cuya titular es Delia Espinosa. Quien le imputa a Benavides una serie de delitos como pertenencia a una organización criminal, cohecho activo específico, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible, entre otros. Quien debía ver este caso es el juez Juan Carlos Checli, pero este ha sido recusado por la Fiscalía tras lo dicho por el ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva, sobre supuestas coordinaciones entre Checli y Benavides. Veo que finalmente el juez Checli ha rechazado la recusación por presentarse fuera de plazo, pero sí ha decidido inhibirse en este proceso, es decir, que alguien más lo resuelva en lugar de él. Checli ha dicho en su defensa que no conoce a Benavides, que solamente la ha visto cuando ha ido ella a las audiencias, es decir, está negando lo declarado por Jaime Villanueva, pero igual se está inhibiendo. Muy bien, hasta aquí el recuento de noticias de hoy, pero quiero cerrar con una noticia positiva y una pequeña advertencia de interés público. La noticia positiva es que veo en Perú 21 que el proyecto minero cuprífero Tía María de Southern Copper empezará a construirse a finales de este año o en la primera mitad del próximo. Si han estado siguiendo el podcast de Ale Costa, sabrán que el precio internacional de la libra de cobre ha roto todos los récords, y esto pasa porque la transición que está atravesando el mundo hacia una matriz energética más limpia supone la electrificación de una serie de sectores de la economía, notablemente el sector automotriz, y esto significa pues una creciente demanda de conductores como el cobre. Es absolutamente fundamental para la economía peruana. Yo me atrevería a decir que nuestro país aproveche esta buena coyuntura de precios del cobre, que como saben es nuestro principal producto de exportación, y eso se logra impulsando la construcción de nuevas minas cupríferas o la expansión de las existentes. En esa línea es para mí una noticia positiva que el proyecto Tía María esté cada vez más cerca de iniciar su construcción, y ojalá pase lo mismo con una serie de otros proyectos cupríferos que están en la cartera de proyectos mineros del Perú. Aquí sucede que desde una posición ambientalista, muy respetable por cierto, se ha dicho que el Perú debería enfocarse en actividades económicas distintas a la minería, pero frente a esta postura uno puede contraargumentar no solo en términos económicos, porque la minería es en efecto la columna vertebral de nuestras exportaciones y una actividad que genera inversiones de gran envergadura en zonas altoandinas donde no hay posibilidades de hacer otras actividades económicas con similar impacto, sino que también se puede contraargumentar desde una posición ambientalista, porque como les decía, no hay manera de que el planeta pueda hacer la transición energética que requiere para frenar el cambio climático si no hay más cobre y por tanto más minas que lo produzcan. Yo soy lo más lejano que existe a un escéptico o negacionista del cambio climático. Yo creo que este es un problema muy preocupante y que indudablemente existe. Y precisamente por eso es que creo que necesitamos más proyectos cupríferos en el mundo y en buena hora si se llevan a cabo en el Perú, cumpliendo por supuesto con todas las regulaciones del caso. Ok, y la pequeña advertencia que quería hacerles es que me han estado apareciendo en algunas redes sociales publicidades donde aparece el gerente general de la compañía minera Antamina, Víctor Govitz, recomendando unas oportunidades de inversión con supuestamente retornos asegurados que estarían respaldadas por la empresa. Esto, por supuesto, es completamente falso, pero lo que aquí han estado utilizando es algún tipo de tecnología de deepfakes o falsificaciones profundas para imitar la imagen y la voz de Víctor Govitz. No está de más recordarles que hay que estar muy atentos a este tipo de estafas, que ahora pueden resultar más creíbles porque se usa pues de mala manera estas nuevas tecnologías. En temas financieros, como suele decir Ale Costa, cualquier cosa que sea demasiado buena como para ser cierta probablemente sea un engaño. Así que estén muy atentos. Dicho sea paso, hoy voy a estar como expositor al final del día en el Simposium del Oro, la Plata y el Cobre, un evento que siempre disfruto mucho que me inviten como presentador porque es de muy alta calidad. Si entre ustedes que me escuchan hay alguien que estará por ahí en el evento, acérquense con total confianza para saludar y conversar un rato. Muy bien. Eso es todo por hoy. Agradezco nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group, y que estén todos muy bien y ya nos escuchamos mañana. Adiós.